Bienvenidos y bien llegados a la sabiduría milenaria traída por los mensajeros de Dios a esta esfera. Con vuestras mercedes, el venerable maestre Samael Joab Bator Weor. Samsara, siendo una región del cosmos, es una rueda dentada que tiene 108 posadas, y esta rueda dentada en su interior lleva y contiene otras 2 ruedas, que son aquellas u otras 3 ruedas que forman porcel de la misma, como una especie de engranaje interno, las cuales contienen precisamente dentro de sí la porcel de la rueda del samsara, por donde tienen que pasar los que terminan sus 108 viajes. No se me ha olvidado su pregunta, pero estamos tratando de dar algún porcentaje de claridad para que vuestra merced me pueda entender con amplia claridad lo que le voy a contestar con respecto a su solicitud. Luego de que un ser humano termina sus 108 viajes, tiene 4 empetraceles dentro de los minerales. No decimos reencarnacel porque las piedras no son de carne, son de piedra o son de componentes minerales. Esas 4 empetraceles que tiene esa criatura pueden rebasar una buena cantidad de siglos, ya que las piedras, su longevidad, su nacimiento y su muerte es mucho más prolongado que el de los seres humanos. Una piedra puede durar alrededor de 40, 50.000 años en nacer, crecer y morir, cuando de pronto no es una piedra preciosa, una esmeralda, una amatista, un rubí, un diamante o alguna piedra de valor cuya compresel atómica es superior y la hace menos destructible, o sea, de mayor longevidad. Al cabo de 4 veces esa criatura vivir dentro de la piedra, que es un estado interno dentro de la rueda del samsara, la cual gira sobre el valle de Josafat, allí donde viven los perdidos, como ya fue dicho. Luego vienen otros 4 retornos como vegetal, de pronto como un árbol, de pronto como una efímera planta, posiblemente una lechuga, un trigo, una cebada, un arroz, un maíz, un centeno, una alberja, un garbanzo, o de pronto como un olivo, como un roble, posiblemente, tal vez, como una secoya o como cualquiera de los vegetales que existen en las selvas del mundo y de otros mundos. Hay árboles que duran miles de heliocrones. Los olivos donde Cristo iba a llorar y a orar a Dios fueron los que sembró Elías muchísimos siglos atrás. Y cuando Cristo esos olivos ya eran viejos y aún existen algunos en los días de la actualidad. Esos olivos, siendo criaturas de gran sabiduría, son criaturas sobre las cuales, a causa de su conciencia, el peso de la ley ha sido más fuerte, y por esto, a causa de su conocimiento, ya que en ello se cumple lo que dijo Salomón: el que añade ciencia, añade dolor. ¿Por qué el que añade ciencia, añade dolor? Sencilla inti y sencillamente, porque aquel que conoce el camino que deben recorrer sus pies, si esa criatura se aleja del conocimiento, sabiendo que ese conocimiento es lo que meneste para poder vivir etervia inti, esa criatura
tiene mayor culpabilidad que aquel que desconocía el camino que debían recorrer sus pies, ya que a causa de su ignorancia se hacía menos culpable. Pero aquel que sabe, que conoce y que tiene conciencia, se convierte en un esbirro de su propia naturaleza, se convierte en un verdugo de sí mismo, porque sabiendo y teniendo conciencia ya sobre esa criatura no puede aplicarse la solicitud crística, bendita y sublime, que pronunciase el Salvador del mundo en la cruz cuando dijo: Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sobre aquella criatura que conoce y sabe y que se torna en violento o violenta de la ley, una sentencia totalmente contraria recae sobre esa criatura. Padre mío, no le perdone porque sí sabe lo que hace. Así, de esa forma se hace acreedor a la culpabilidad aquel cuya ciencia y cuyo conocimiento le va a añadir dolor, porque su violación de conciencia la ha convertido y lo ha convertido en un violador voluntario. Hay criaturas que mejor les sería no haber nacido, porque esas criaturas adquieren tanta sabiduría que esa sabiduría se vuelve látigos y lampos de fuego que lo queman en los abismos, porque ella es conocimiento de aquel que añadiendo ciencia añadió dolor. Esas criaturas que acostumbran perpetrar los hechos en la forma ya dicha, al terminarse en sus viajes y sus retornos y no haber alcanzado la liberación de sus seres o de su alma, entonces son enviados a las piedras más longevas, son enviados, luego de vivir el tiempo que es menester en las piedras, son enviados a vivir en los árboles más longevos, aquellos que duran 5.000, 6.000 heliocrones, en los cedros milenarios y legendarios de los países más longevos del mundo. Luego de que cumplen sus 4 viajes, entonces esas criaturas son enviadas a vivir en los 6 retornos como animales, de pronto en tortugas que viven 800, 900, 1000 o más heliocrones de años, o más tiempo de los 1000 heliocrones o 1000 años. Estos son sabios que tanto supieron, pero que su conocimiento se convirtió precisamente en un elemento de dolor. Luego nacen como seres humanos otra vez, y de pronto el tiempo y los siglos que duraron recorriendo por las dentaduras internas de la rueda del samsara, las cuales la que viven como seres humanos tiene 108 dientes, la que viven como minerales tiene 4 dientes, la que viven como vegetales tiene 4, y la que viven como bestias tiene 6. ¿Por qué precisamente esta simerología? Porque 4 es o son los cabos del mundo donde se encuentran las bestias o donde se encuentran los minerales, y de igual forma donde se encuentran los vegetales. Y 6 es el címero de hombre, que es el mismo címero de la bestia, o el mismo número de la bestia. Allí donde está contenido el fuego del conocimiento, y que la ignorancia de la misma bestia
hace que los seres humanos se conviertan en bestias. Luego entra a los 108 retornos, en los cuales una nónada, o sea, el fundacierto y el basacierto del alma, existe presente al inicio de la nueva rueda. Empieza el primer retorno y es posible que en ese primer retorno lo que reconstruyó de alma como nónada, si esa criatura tiene la oportunidad de empezar a recorrer el sendero que le conduce a Dios, entonces el obvio resultado será que empieza a resucitar y a reedificar su alma, a levantarla y a reconstruirla. Y posible Inti, si se halla ante la presencia de un Salvador o de un Mesías, en ese viaje alcanza la liberación. Pero si no es así, entonces empieza el recorrido cósmico que en forma automática hace que las criaturas recorran las áreas inferiores del cosmos, brindándoles las oportunidades, aún sin la presencia de Salvador alguno, de poder liberarse o de perderse en su totalidad. Aquí es donde empieza, o donde ya se empieza a contabilizar el ciclo de las 3000 ruedas, o sea, de los 3000 viajes, o de los 3000 girares en la rueda del Sansara, allí donde empieza el nacimiento del día, el alba del día cósmico para cada criatura. Al cabo de esas 3000 ruedas, entra esa criatura por ubicación geocósmica en la zona correspondiente a la terminación del heliocrón cósmico para esa criatura. Así como las esferas del cosmos tienen su amanecer y tienen su anochecer, y así como las esferas y los mundos del mismo tienen el alba del día y la terminación del mismo, las criaturas también cumplen ese recorrido, y al cabo de esas 3000 ruedas, entonces entran en la noche cósmica, aquella en la cual les es neutralizado su conocimiento, son frenados los recorridos y los fluidos que los hacen existir en el cosmos, y entran a un estado latente e inactivo con respecto a la existencia, para aguardar un espacio de tiempo equivalente a las 3000 ruedas. Esto en el caso de que esa criatura, sus hechos no hayan sido suficientes para salvarse, y sus maldades y sus delitos no hayan sido tantos como para perderse en forma definitiva. Entonces viene un lapso de tiempo en el cual la criatura entra en un sueño existencial que es semejante al tiempo de las 3000 ruedas. No está en un nirvana, porque allí solo van los que no violan la ley del cosmos. Y si esa criatura no fue tan bueno o tan buena como para levantarse y salvarse y entrar a los soles, donde ya no existe ese receso existencial, entonces esa criatura tiene que aguardar la equivalencia de esos 3000 viajes o de esas 3000 ruedas, al cabo del cual amanece de nuevo para esa criatura en el cosmos, o es puesta en el alba, en el amanecer del día conscientivo, ubicándose en el área cósmica donde en el girar
elíptico del cosmos mismo va amaneciendo para las esferas que son puestas en el alba del día cósmico. Así nace otra oportunidad de otras 3000 ruedas, en la esperanza de Dios de que esa criatura pueda salvarse. Los karmas que hayan quedado de las 3000 ruedas anteriores no son borrados, o los dharmas que quedaron de esas 3000 ruedas anteriores tampoco son borrados. Ellos son conservados, son almacenados, y esos karmas o esos dharmas son los que hacen que esa criatura tenga que tener esa siguiente oportunidad de otras 3000 ruedas. Y cuando 33 ciclos de 3000 se han cumplido y esa criatura ni se ha levantado ni se ha perdido en su totalidad, entonces sufre un proceso de disgregación para pasar a formar porcel de otras criaturas, por cuanto está cubriendo un lugar en el espacio, el cual es menester darle esa oportunidad a otra criatura. Estamos hablando del estado de las criaturas en el valle de Josafat, en la rueda del samsara que gira precisamente sobre la superficie de ese valle. Les invitamos a que continúen en sintonía con nuestras emisoras, fuentes de la luz emitida por Dios en el verbo de los mensajeros salvadores por estos días. Benditos y benditas seáis hoy y siempre.